Bueno, y me voy a unir a este desafío del Papa Francisco de contar una buena historia, de contar una historia que una el pasado y el presente y que tal vez sea una buena historia para repetir en el futuro. Y bueno, y me voy a centrar en el mito fundacional de la carrera de Letras del Dorado, pero vista desde otro lugar, desde un lugar que está al margen de la historia oficial. Esta es una historia un poco que la vive o reconstruida desde una perspectiva más juvenil, si se quiere, porque cuando se daba esta fundación en El Dorado en el año 1993, yo era estudiante en la carrera de letras de Posadas y estaba preparando mi última materia para rendir en mayo. Y esto era en abril, por lo tanto, estaba a punto de egresar con el título del profesorado de castellano, literatura y latín, y me invitaron junto con una compañera, Daniela, a, a presenciar el acto que se iba a dar en la ciudad del Dorado para la creación de esta nueva extensión. Así que aceptamos ir y la idea era que nosotros podamos conversar con los primeros ingresantes, con los primeros, eh, los que tenían ganas, los que iban a empezar la nueva carrera. Era un día de sol, me acuerdo, tengo así como pequeños flashes. Era un día de sol y nos fuimos en una combi. Iba con el chofer, Monseñor Kemmerer, la rectora en su momento, Nelida Heinrich, eh, iba Carlos Fangano y otros profesores más. Y recuerdo que no se hablaba de la vida o no se hablaba de ninguna formalidad, no se hablaba de trabajo, ese murmullo constante, siguiendo la ruta con tantos desafíos por delante, veía los autos que se nos cruzaban, los camiones que nos impedían llegar, eh, pero era un viaje, era un viaje. Así que se hablaba de la vida cotidiana, había risas, había murmullos, y eso nosotros que estábamos en la parte de atrás de la combi lo podíamos sentir. Y también sentíamos como una especie de emoción, había contento, estaban contentas, la gente estaba muy contentos. Y bueno, así es que también recuerdo esa voz pacífica y sosegada cuando hablaba Monseñor, automáticamente todos se callaban. Tenía esa forma de llegar, él hablaba muy pausado y muy despacito. Y también eso me revivió otro recuerdo que, bueno, voy a hacer acá digamos, un paréntesis. O en un examen de filosofía faltaba un miembro en el tribunal, entonces Monseñor presenció ese examen. Yo estaba en primer año, por lo tanto, el profesor Ramírez, después de examinar, que fui contestando bastante bien todo, me preguntó sobre la filosofía personalista de Ismael Quiles, que sabemos que es uno de los grandes admiraciones que tenía Monseñor Kemmerer, ¿no? Y entonces yo le respondí más bien en términos memorísticos. ¿No? Todavía estaba en primer año, por lo tanto era bastante escueto mi examen. Entonces él me explicó con santa paciencia en qué consistía la relación entre la cultura y la fe. Y con tanta animosidad y con tanto cariño y con tanta precisión en su explicación y con tanta pasión y con tanta convicción, eso me llamó la atención, la convicción. Bueno, terminé sacándome un 9, obviamente, pero gracias a la colaboración que tuvo Monseñor, que dio una parte importante del examen en mi lugar, ¿no? Bueno, eso un poco para hablar de esta otra personalidad que la verdad que fue para nosotros que cursamos en esa época, es como que se vivenciaba. Bueno, volviendo al Dorado, ya llegamos al Dorado, llegamos al Colegio San José, recorrimos las instalaciones. Yo en realidad lo conocía bien porque, bueno, yo estudié en el Colegio San José, la escuela primaria y la escuela secundaria.
Así que se hizo un acto sencillísimo, un acto formal sencillísimo, donde se firmaron los documentos, hubo prensa, me acuerdo, y nosotros después subimos con la preceptora al primer año, arriba, en un aula grande, donde estaban los ingresantes, los primeros, los que iban a cursar ese año la carrera. Eran más o menos como 40, y me acuerdo el aula estaba lleno, cada uno en su sillita, con su mesa, y estaban muy expectantes y muy curiosos. Y nosotros empezamos a explicarles en qué consistía la carrera, cuáles son las materias. eh, Básicamente hicimos así un recorrido por lo que significa cada una de las materias. Y no nos preguntaron mucho, estaban muy silenciosos todos, muy, muy serios, los veía a los primeros ingresantes muy serios, pero muy atentos a todo lo que nosotros podíamos contarles. Y bueno, esa celebración terminó, nos subimos todos a la combi de vuelta y nos volvimos a Posadas. Ya el viaje de regreso era ya más tranquilo, ya no se conversaba tanto. Y me quedó de esa experiencia dos grandes imágenes. Por un lado, pienso en esta idea del viaje y esa combi en la que compartíamos directivos, docentes y alumnos, estábamos todos en la combi y todos con acompañando un momento trascendental, me imagino, para la historia de Montoya. Nosotros quizás como alumnos en ese entonces no lo vimos así, pero se sentía que íbamos para algo, para una misión importante y que era nueva, que era una misión nueva, que desafiaba en todos los tiempos, ¿no? Y me quedó también pensando esa ruta como un largo cordón umbilical que nos une a Posadas, en la que tuvimos que, en ese trayecto, ¿no? Del viaje, donde tuvimos que enfrentar también muchos desafíos y bueno, la ruta siempre es impactante y siempre uno está, es un desafío importante. Y bueno, y esta idea de venir a hacer una gesta, ¿no? De gestar, la idea de crear algo nuevo y que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? eh, Gracias a la distancia, a su vez, si bien es como dijimos, este cordón umbilical nos ata, pero también esta distancia nos permitió crecer, nos dio un margen de libertad para que podamos ser nosotros mismos, para que podamos ser la extensión del Dorado con características propias, con una idiosincrasia también propia, pero sin desconectarnos de nuestras raíces. Y bueno, y en este crecer tuvimos hermanitos en el camino, ¿no? Vino la carrera de matemática, o sea, sumamos, multiplicamos. Vino la carrera de inglés, o sea, aprendimos nuevos idiomas, nos escuchamos con distintas lenguas. Y ahora, por último, el bebé de la casa, que es la carrera de TIC. Y así que pienso que en este camino vamos a ir creando para adelante y vamos a seguir conectados. Y bueno, y me parece que reflexionar sobre esta primera experiencia, sobre esta fundación, nos permite justamente eh, revisar nuestro presente para llegar a una proyección y proponernos un camino eh, fortalecido, ¿no? A futuro.